pasen. ¿Ya? Sí, te meto la mano y me avisas. Hola chicos, de lo que hemos visto. Mira, ¿por qué están tan atrás? Así estaban las bancas. Bueno, nos da miedo. ¿Se Cualquier dieron cosa. pena? ¿Dudas de venas? Aquí me dicen que es la PVC. ¿Cuáles son los valores normales? ¿Y para qué nos sirve de conocer ese valor? Sí, es este. Valores de cero, ¿no? Valor normal. Sí, vamos a ver venas, ¿no? Y aparte de que investigar específicamente este dato. Entonces, bueno, la presión que se va a ejercer de la vena cava superior a la vena de la aurícula. De la vena cava superior. La presión de la aurícula derecha. A la entrada de la aurícula, ¿no? No es la presión de la aurícula derecha. Pero como la presión, entonces, ¿cuál parece? ¿Qué es la PVC? Es la presión central, va a venir de la vena cava superior a la entrada de la aurícula. Pero ¿cómo que viene la presión de la vena cava superior a la entrada de la aurícula? El flujo. Ok, ¿qué onda? Es que yo había visto que era ya la presión con la que la sangre de la vena cava superior era ya la presión a la que vencía, bueno, era ya cuando superaba la presión de la aurícula para que entrara la sangre a la aurícula. O sea, entonces la presión menor central es la presión que nosotros encontramos ¿dónde? En la aurícula derecha, en la vena cava superior, En la aurícula derecha. en la vena cava superior, ¿no? Sí, sí, es de la ¿O por qué se dice en la aurícula derecha? ¿Por qué no le llaman presión de la aurícula derecha? Sí, ¿estás de acuerdo con eso? O sea, por eso le llaman presión menor central, ¿no? El valor es casi el mismo, se puede decir que es prácticamente el mismo, ¿sale? Pero ahora es una cuestión, o sea, de qué número le vamos a dar, ¿no? La presión en la aurícula derecha es la presión, y si tú le metes un catéter a una persona y en la punta de ese catéter está el conductor de presión, y tú colocas la punta en la aurícula derecha, ¿qué vas a medir? La presión en la aurícula derecha, ¿no? Si tú lo colocas ya en las venas centrales, ¿cuál qué llaman venas centrales? Ya en las venas cava justo antes de desembocar en la aurícula derecha, ¿no? ¿Qué vas a obtener? La presión menor central. Pero ¿por qué ponemos que es casi lo mismo? Si dicho la clase pasada, hemos visto que si tú quieres medir la presión menor central, le metes un catéter por la vena, ya sea la yugular o la subclavia, la avanzas por la vena cava superior y queda en la aurícula derecha. ¿Sale? Ahí lo que tú realmente estás midiendo, ¿qué es? Presión en la aurícula derecha. ¿Pero por qué se llama presión menor central ya si queda en la aurícula derecha o queda ligeramente arriba? Porque es prácticamente la misma, ¿no? Es prácticamente la misma. ¿Hay una válvula que separe la cava superior de la aurícula derecha? No, o sea, no. ¿Sí están de acuerdo en eso? O sea, es como si fuera la misma cámara, como si fuera el mismo sitio. ¿Vale? Entonces, somos muy técnicos. La presión menor central es la presión que está donde en las venas justo antes de llegar a la aurícula derecha. ¿Sale? Pero nosotros vamos a manejar como si fuera el mismo valor. ¿Ok? ¿Sí están de acuerdo en eso? Sí, están de acuerdo en eso. ¿Vale? Ahora, ¿cuáles son los valores normales de la presión menor central? De 2 a 6 milímetros sobre mercurio. 2 a 6 milímetros de mercurio. ¿Alguien encontró ese dato? Y en centímetros de agua. Creo que era de 0 a 2. Bueno, es que encontré De menos 2 a menos 8 centímetros de agua. ¿De qué, perdón? De menos 2 a menos 8 centímetros de agua. Menos 2 a menos 8. Digo, de menos 2 a 8 centímetros de agua. Dijo de 2 valores de agua, bueno, sobre 3 centímetros de agua, de 0 a 5 centímetros de agua en la aurícula derecha y de 6 a 12
¿6 a 12? Centímetros de agua. ¿Cuál es la diferencia entre centímetros de agua y milímetros de mercurio? La diferencia entre centímetros de agua y milímetros de mercurio. Que había una relación de 1.36 ¿Cuál es esa relación? Si yo quiero pasar esto a milímetros de mercurio, ¿cómo le hago? a un centímetro de agua es igual a 1.36. No, No, la el versión milímetro de de mercurio mercurio igual a 1.36 de agua. Un milímetro de Mercurio. igual a. 96 centímetros de agua. ¿Por qué usamos esta medida de centímetros de agua y no usamos la de milímetros de mercurio? Niño podría ser milímetros de mercurio, ¿no? Nada más tengo que dividir esos valores entre 1.36 para que me den milímetros de mercurio. Vale, pero ¿por qué utilizar centímetros de agua? ¿Sí lo investigaron? ¿No? ¿No nada? Vamos a quedar con este dato que nos dio Claudia. Tenemos que la presión venosa central de 6 a 2 centímetros de agua. ¿Vale? Es una unidad de presión. ¿Qué es lo que es una unidad de presión? Pues si quieren lo pueden empezar a milímetros de mercurio y saben cuál es la presión venosa central. Milímetros de mercurio. Nada más dividen eso entre 1.36. ¿Sale? Entonces va a quedar de tareas que tienen curiosidad de investigar por qué utilizar milímetros de agua en lugar de milímetros de mercurio. Y ahorita nos va a estar a saber que es una unidad de presión. ¿Sí? Milímetros de mercurio. ¿Y qué nos dice la presión venosa central? ¿Para qué nos sirve conocer ese dato? Bueno, la presión arterial nos sirve para conocer a qué presión se está enviando la sangre de los tejidos, ¿no? ¿Y de qué dependía la presión arterial? De qué tanta sangre esté cruzando el ventrículo izquierdo por unidad de tiempo. Llamamos gasto cardíaco, ¿no? Depende del volumen latido y depende de la frecuencia cardíaca. ¿Y por qué otra cosa? Por la presión. O sea, si yo les pregunto, ¿qué nos dice el valor de presión arterial? Bueno, nos dice a qué presión se están respondiendo los tejidos. ¿Sale? Que si yo quiero utilizar nada más un valor, para ver más o menos en toda la duración del ciclo cardíaco, ¿qué presión está respondiendo los tejidos? Utilizo la presión arterial media. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. ¿Vale? Pero bueno, nos van a dar los valores, porque así es como nosotros lo medimos con el manómetro. ¿Qué más nos dice la presión arterial? Bueno, de manera indirecta, que no sabemos tal vez qué es lo que esté modificando, pero nos dice de manera indirecta, nos habla de cómo está el volumen latido, nos habla de cómo está la frecuencia cardíaca, nos habla de cómo están las distancias vasculares periféricas. ¿Cómo decimos eso de manera indirecta? Que no es muy posible esto. Si está aumentada la presión arterial, yo supongo que alguno de estos está elevado. Claro que si tengo el paciente ahí, pues ya sería más fácil saber cuál es, ¿no? Tiene la frecuencia cardíaca elevada, va a tener el cardíaco elevado, va a tener la presión arterial elevada. ¿Sí están de acuerdo en eso? Al contrario, si yo tengo una presión arterial baja, ¿de qué me habla? En algunos valores está disminuido, ¿no? Si tengo a la persona ahí, puedo tal vez conocer cuál es el que esté disminuido y también vimos cuál de los otros se puede modificar para tratar de normalizar la presión arterial. Si una persona tiene la presión arterial baja y tiene la frecuencia cardíaca elevada, es obvio que la presión arterial alta no es producto de la frecuencia cardíaca elevada, ¿no? ¿Vale? Puede ser que esto esté disminuido, puede ser que esté disminuido y la frecuencia cardíaca sea simplemente un mecanismo para compensar esa disminución de la presión arterial, que se mantenga lo más constante posible. Esa respuesta que se acabo de dar responde a la pregunta de qué nos dice la presión arterial, ¿no? ¿Sí están de acuerdo en eso? Ahora yo les pregunto, ¿qué nos dice la presión venosa central? O sea, ya me dijeron, es la presión que nosotros encontramos en las venas, ¿no? En las venas centrales antes de desembocar a la aurícula derecha. O sea, que como está pegado y no hay una válvula que lo separe, las presiones son muy similares. ¿Ok? En sus libros pueden encontrar presión de la aurícula derecha. Así pueden manejarlo como términos distintos. ¿Ok? Eso es lo que ya como así se conoce y digamos convención históricamente le vamos a dar presión venosa central. ¿Vale? Tenemos los valores normales de 6 a 2 centímetros de agua. Es una unidad de presión. Si quieren, ahorita lo podemos pasar a milímetros de mercurio, nada más lo dividimos entre 1.36. Ya si tienen curiosidad, ustedes buscan por qué se utiliza en este caso, por qué la presión arterial utilizamos en milímetros de mercurio y por qué utilizamos en milímetros de agua. ¿Vale? Pues bueno, tenemos los valores normales, ya sabemos qué es. Ahora lo que nos interesa es qué nos dice ese valor. Dice de otra manera, ¿para qué nos interesa una persona medirle la presión venosa central?
vamos a poner así. ¿Dónde leíste eso, Claudia? ¿Qué es la bulimia? Ok, en una persona así como están ustedes, sí podemos decir que es el volumen de sangre que ustedes tienen en el sistema circulatorio, o sea, tanto en el corazón como en todos los vasos sanguíneos, ¿ok? Pero bueno, ya en casos, digamos, anormales, puede ser también a lo mejor solución salina que le tiene una persona, ¿vale? Pero al fin y al cabo lo que nos interesa es que tanto volumen de líquido esté contenido tanto en el corazón como en los vasos sanguíneos. Pero sí, la presión venosa central no pudo haber una respuesta más acertada, nos habla de la bulimia. Claro, ahorita tenemos que ver qué relación hay en la bulimia, qué relación hay en qué tanta sangre nosotros tenemos en la circulación con esta presión venosa central. ¿De qué más nos habla la presión venosa central? Entonces, Amanda, ¿tú trabajas en algo aparte de venir a estudiar aquí? Voy al hospital. ¿Eres paramédico? No hago prácticas. Supongo que has visto que personas cuando llegan a urgencias, prácticamente, bueno, no es que no a todas, pero sí a la mayoría, les ponen catéteres de venosa central. ¿Sale? O sea, ¿qué les quiere medir? La presión venosa central. ¿Ese catéter venoso central qué es? El catéter que le meten por la yugular o la subclavia para precisamente medirle la presión venosa central. ¿Para qué hacen eso? Pues es que hay varias cosas. Por ejemplo, una vez llegó un señor que lo habían atropellado y empezó a perder mucha sangre y se lo pusieron como para tener, para ver qué tanta sangre había perdido y para ver la presión, pero no sabía si era la venosa, o sea, todavía no sabía, y también para que los medicamentos lleguen más rápido. Ok, bueno, una función importante del catéter es para que directamente la circulación sistémica aumenta los medicamentos, ¿no? Pero tenemos un valor importante. Así como me dice Amanda, llega una persona accidentada que haya perdido mucha sangre, pierde volumen sanguíneo. Entonces tiene que ver algo directamente la presión venosa central con la bulimia. Ahora yo les pregunto, ¿qué relación hay la cantidad de sangre que tú tienes en tu cuerpo con la presión venosa central? ¿Qué relación hay entre una cosa y la otra? Porque ¿Disminuye en qué situación? cuando, pues si se pierde sangre disminuye la presión venosa central, ¿no? Ok, entonces vamos a tener esta relación, ¿no? Si tú tienes disminuida, ¿alguien tiene dudas de qué nos referimos cuando hablamos de bulimia? Es un término más para decir cuánta sangre tienes en la circulación, ¿no? Disminuye la bulimia, tenemos como resultado disminución de la presión venosa central. ¿Sale? Ahora fíjense el detalle aquí. Yo les pregunto, ¿por qué no nos basta con conocer este dato? ¿Se acuerdan que el gasto cardíaco, un incremento del gasto cardíaco es el volumen latido? Un incremento del volumen latido es la precarga. Si tú tienes más sangre en los vasos sanguíneos, se llena más el ventrículo, aumenta la precarga, aumenta el volumen latido, aumenta el gasto cardíaco, pero va a tener como efecto final aumento de la presión arterial. Llega una persona accidentada que haya perdido mucha sangre, ¿qué esperamos que le pase a la presión arterial? Que disminuya. ¿Por qué no nos basta ese dato? ¿Por qué también necesitamos conocer este otro? Si es algo intuitivo que vemos visto en la presión arterial, si una persona tiene disminuida la bulimia, tiene disminuida la cantidad de sangre que tiene en el organismo, va a disminuir la presión arterial, ¿no? Si yo les pregunto cómo, pues les dan esa explicación. Si llena más el ventrículo, disminuye la precarga, disminuye la fuerza de contracción, disminuye el volumen latido, ¿sí están de acuerdo con eso? ¿Para qué nos sirve esto otro? Para saber si llega la suficiente sangre al corazón, si regresa. Si regresa la suficiente. Pero ojo aquí, es un circuito cerrado, ¿no? O sea, digamos que todo lo que sale tiene que regresar, ¿no? O sea, es un dato redundante, es un dato que está de más. Fíjense, aquí podemos partir de lo siguiente. Un determinante de la presión arterial, dijimos que es el gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? ¿Qué tanta sangre saca el ventrículo izquierdo por minuto, no? Que dijimos que estaba en los 5 litros por minuto en reposo. ¿Sale? ¿Cuánta sangre tienes en tu organismo? 5 litros. Será la bulimia, ¿no? Si ahorita tú te pones a correr, ¿aumenta tu gasto cardíaco? Sí. ¿Sí, no? ¿Por qué? Bueno, por cualquier modificación que cambies acá. ¿Sale? ¿Cambió tu bulimia? No.
se dan cuenta que a pesar de que pueden tener repercusiones similares, puede cambiar una sin modificarse la otra. Tú te pones a correr y el gasto cardíaco aumenta. ¿Se modifica la bulimia? No. Entonces, para eso necesitamos estos datos diferentes. La presión arterial está más que nada influenciada por el flujo de sangre. La presión venosa central está influenciada por el volumen de sangre. ¿Se dan cuenta que no es lo mismo? Tú puedes tener un gasto cardíaco aumentado con un volumen de sangre normal, como ahorita ustedes se ponen a correr. ¿Sale? Si ahorita se infartan y se les para el corazón, ¿cuál es su gasto cardíaco? 0. Su bulimia, 5. de 5 litros. ¿Sí se dan cuenta de eso? Si tú le mides la presión arterial, ¿cómo la va a tener? Sí. Bajísima, ¿no? Porque su gasto cardíaco, ¿de cuánto fue? De 0. Ajá. Pero si tú le mides la PVC, ¿qué creen? Es 0. Sigue siendo normal. Sigue habiendo una presión. Puede que hasta la tenga elevada. Entonces se dan cuenta que nos hablan de cosas diferentes. Sí, agarran eso. Yo voy a donar sangre, me quitan 5, me quitan medio litro de sangre. Voy a donar sangre, me quitan medio litro de sangre. ¿Sí están de acuerdo en eso? Ya me como mi sándwich, mi fruta, no sé lo que me den, ya me voy caminando a mi casa. ¿El gasto cardíaco de cuánto va a ser? Por los mecanismos de compensación que vimos, se va a mantener igual. Mi presión arterial, ¿cómo va a estar? Igual. ¿Sí están de acuerdo en eso? Pero mi bulimia, ¿cómo está? Está disminuida. ¿Se dan cuenta que a pesar de que nosotros habíamos visto de manera muy general que la bulimia, o sea, el volumen de sangre, hemos dicho que repercute con qué tanto se llena el ventrículo y por lo tanto en la presión arterial? Pero necesitamos otro dato adicional que digamos que sea más sensible a los cambios de volumen sanguíneo. Entonces empieza ya a tener mucha coherencia porque a una persona accidentada que pierde mucha sangre, tú le tienes que medir la presión venosa central. Te da una idea mejor de cuánta sangre perdió. Puede que tú le midas la presión arterial y digamos que no la tenga tan baja. ¿Pero por qué no la va a tener tan baja? Porque se compensa. Porque el mecanismo de compensación, aunque disminuye tu volumen sanguíneo, puede modificarse cualquier otro de estos valores, estas variables, para mantener tu gasto cardíaco y por lo tanto tu presión arterial, digamos que lo más constante. Y puede ser engañoso porque puede que se haya perdido mucha sangre. Entonces, ¿qué necesitas tú conocer? Esta presión venosa central. ¿Sí están de acuerdo en eso? Sí, más o menos les van agarrando la idea. Bueno, ahora, ¿qué relación hay entre la bulimia con la presión venosa central? Entonces vamos a regresar al esquemita este, que los tiene hartos, pero necesitamos analizar esto una vez más. ¿Se acuerdan de esto, no? Tengo aquí las arterias, capilares, ¿sí se acuerdan de eso? ¿Vale? Entonces, esta bomba está determinada, está funcionando, digamos a una velocidad basal. ¿Vale? Esta bomba lo que te hace para producir un flujo sanguíneo en este sentido es generar una alta presión aquí y una baja presión acá. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿No? Nosotros hicimos una comparación de esta bomba, que es una presión constante, con el corazón, haciendo simplemente la suposición de que el corazón tenga una presión constante. ¿Vale? Que si nosotros queremos hacer esa suposición, tendremos que tomar en cuenta que esa será la presión arterial media. ¿Sí están de acuerdo en eso? La presión arterial media entonces significa que era por ahí de 95 milímetros de mercurio, ¿no? Milímetros de... Y esta de acá será la presión venosa central, ¿no? ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Sí, seguro que sí? ¿De cuánto es? ¿Vale? O sea, la sangre se está impulsando por esta diferencia de presión. ¿Okay? ¿Se acuerdan qué pasaba si yo le aumentaba la potencia a esto? Aumenta la diferencia de presión, ¿no? Es obvio que si yo le aumento la potencia, el flujo va a aumentar. ¿Pero por qué aumenta ese flujo? Porque hay una diferencia de presión. Según lo que nos dice la ley, vamos a ver eso, ¿no? No se modifica, lo que se modifica es esto, ¿no? Hay una diferencia de presión y el flujo aumenta. O sea, si yo lo esquematizo, ¿qué pondría?
que esta presión aumenta, que esta presión disminuye. ¿Sí están de acuerdo en eso? Podemos hacer la comparación. ¿Qué pasa si el corazón, digamos que empieza a bombear más sangre por unidad de tiempo? ¿Qué le pasaría a la presión arterial? Sería esta, ¿no? Aumenta, ¿no? Y sí tiene sentido con lo que habíamos dicho, ¿no? Sería igual al gasto cardíaco por. Si yo aumento el flujo, ¿qué pasa con la presión arterial? Aumenta. Pero ¿qué pasa por detrás? Ahorita lo que nos pasa con la presión venosa central va a disminuir. ¿Sí están de acuerdo en eso? Ahora vamos a hacer todo lo contrario. Yo le empiezo a bajar la potencia a esto. Le bajo un nivel a la potencia a esta bomba. ¿Qué le pasa? La presión aquí. Disminuye, ¿no? Según tiene sentido con lo que vamos a ver, ¿no? Si disminuye el gasto cardíaco, ¿qué pasa con tu presión arterial? Pero ¿qué pasa por detrás? Aumenta. ¿Sí están de acuerdo en eso? Lo bajo todavía más. ¿Qué pasa? Esta disminuye, pero esta aumenta. Lo bajo todavía más. Esta disminuye, esta aumenta. La apago. Se igualan las presiones, ya no hay flujo. ¿Sí están de acuerdo en eso? La presión arterial se va a igualar con la presión venosa central. Si ahorita yo me infarto para el corazón, me miden la presión arterial y la presión venosa central, que va a ser la misma. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Sí, seguros que sí? ¿O cómo ven? ¿Sí están de acuerdo en esa situación? Ahora, yo puedo hacer lo siguiente. Exactamente lo que acabamos de ver. Ahorita no vamos a poner una cuestión, digamos, cuantitativa. Nada más lo que nos interesa es cómo se va a modificar esto. ¿Sale? Yo tenía mi gasto cardíaco normal en 5 litros por minuto, ¿no? ¿Cuál es la presión venosa central a ese gasto cardíaco, a esa potencia, si lo quieren ver así? Ustedes me dijeron este, ¿no? Pusimos este. Litros por minuto. ¿Sale? ¿Qué pongo? Pongo punto, ¿no? Agarramos un valor así que para fines didácticos, no dijimos que lo normal es esto. ¿Sale? ¿Cuántos en milímetros de mercurio esto, chicos? Hicimos la conversión y agarramos un valor nada más para fines didácticos, ¿no? De 6 milímetros de mercurio. ¿Sí están de acuerdo por qué agarramos de 6 milímetros de mercurio? Sí, seguramente no sé por qué pusimos un 6 milímetros de mercurio allá. Entonces agarramos un valor de este rango nada más para poder explicar este fenómeno. ¿Vale? Entonces fíjense, si yo pudiera estar monitorizando el gasto cardíaco de una persona con presión venosa central, y en este modelo que nosotros tenemos aquí, a un gasto cardíaco de 5 litros por minuto, tenemos una presión venosa central de 6 milímetros de mercurio. Y ahí les pongo un punto, ¿no? ¿Cómo se va a pintar esta gráfica? ¿Hay dudas qué trato de representar ahí? Entonces, es una representación gráfica de lo que acabamos de mencionar. ¿Qué es lo que pasa con esta presión venosa central, con la presión aquí, si yo aumento o disminuyo la potencia de esto? Pero ¿cómo se pinta esta gráfica? Así, 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 acá. A ver, hermano. Sí, es una línea, pongo una línea, es una línea. Pero ¿cómo se va a pintar esto? Pues es que según yo va a ser...
ahí sí tendría para cada mil, ¿no? ¿Quién está de acuerdo con esa gráfica? Pero según yo sí, si disminuye el volumen va a aumentar la presión. ¿Pero cuál volumen? Pero sea gasto cardíaco, ¿no? Ojo, aquí volvemos a lo mismo, chicos. ¿Gasto cardíaco qué es? Es un flujo. ¿Sale? Bueno, el gasto cardíaco. Si disminuye el gasto cardíaco, sí, es lo que, o sea, nada más estamos representando gráficamente lo que ya mencionamos antes. Esto está funcionando para generar esta diferencia de presión. Me genera un gasto cardíaco de 5 litros por minuto. ¿Qué presión yo mido acá? 6 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa si yo le bajo la potencia a esto? ¿Qué pasa con el gasto cardíaco? Disminuye, ¿no? A ver, chicos, yo le bajo la potencia a esto. ¿Qué pasa con el flujo aquí? ¿Qué pasa con la presión? Yo lo bajo todavía más. ¿Qué pasa con el gasto cardíaco? ¿Qué pasa con la presión? ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Cómo se va a quitar eso? A medida que disminuye el gasto cardíaco, ¿qué pasa con la presión? Aumenta. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Cómo lo tendría que pintar entonces? Ok. Tendría que pintar esto así, ¿no? ¿Qué nos dice esa gráfica? Que la presión venosa central tiene una relación inversa con el gasto cardíaco. O sea, nada más es una línea pintando lo que ya habíamos entendido acá. ¿Sale? ¿Sí están de acuerdo en eso? Ahora, ¿qué pasa si lo apago? Ok, sería el gasto cardíaco de 0, ¿no? ¿Sí están de acuerdo en eso? Y se va a cruzar aquí. En el eje de la ¿sí están de acuerdo en eso? Tengo el gasto cardíaco de 0. Y a ese gasto tengo una presión venosa determinada, que va a ser igual a la presión arterial. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Sí? ¿Seguro que sí? Ahora, fíjense. Esto lo tengo apagado. Lo apagué. ¿En qué parte de la gráfica estoy? Aquí en este punto, ¿no? ¿Mi presión venosa central va a ser de 0? No va a ser de 0. ¿Por qué? Porque hay sangre adentro. Aunque no se está moviendo esa sangre, pero hay sangre adentro. Sí voy a tener una presión ahí. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Sale? A un gasto cardíaco de 0. Ahora, esto está apagado, ahí no se está moviendo nada. Tengo un gasto cardíaco de 0, pero sí tengo una presión ahí. ¿Sale? ¿Qué pasa si yo agarro? Esto está apagado y le inyecto más volumen a esto. ¿Qué va a pasar con la presión que yo estaba midiendo ahí? ¿Sí están de acuerdo? Está apagado esto, no se está moviendo nada. Si yo a un gasto cardíaco de 0 le inyecto más volumen, ¿qué pasa con la presión que yo estaba midiendo? Aumenta. Pero entonces si aumenta, puede hacer una diferencia de presión, ¿no? No, porque va a aumentar en todo, o sea, va a ser lo mismo que la presión arterial. ¿Sí están de acuerdo en eso? Ahora, le metí más volumen y la presión que yo registraba ahí era de 0. Otra vez yo echo a andar esto, lo prendo. ¿Qué va a ocurrir? Va a aumentar el gasto cardíaco y va a pasar con la presión venosa central. Va a disminuir. O sea, yo voy a tener una gráfica muy parecida a esta, pero va a estar movida. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Cuál es la diferencia entre las gráficas? ¿Qué es lo que yo modifiqué? El volumen que yo modifiqué aquí. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Vale? Cuando el gasto cardíaco es de 0, es un concepto puramente teórico. Cuando el gasto cardíaco es de 0, yo tengo una presión venosa central determinada. ¿Vale? ¿Qué pasa si yo le meto más volumen? Esa presión venosa central aumenta. O sea, si yo les pregunto, ¿de qué depende la presión venosa central cuando el gasto cardíaco es de 0? ¿Qué depende? Del volumen que tú tengas. ¿Dependerá del gasto cardíaco? O sea, no, porque es de 0. ¿Sí están de acuerdo en eso? Si yo ahora hago lo contrario, le quito volumen a esto, ¿qué pasa? Parto de un valor más bajo.
¿Sí están de acuerdo en eso? O sea, lo podemos decir de otra manera. Si el corazón estuviera detenido, el gasto cardíaco es de 0, ¿qué es lo que me determina la presión venosa central? ¿Qué tan lleno está el sistema circulatorio? ¿Sale? Por eso a esta presión, ¿cómo le llaman? ¿Sale? Presión de llenado. ¿Por qué? Porque nada más esa presión va a depender de qué tan lleno esté el corazón y estén los vasos sanguíneos. Ahora, entonces, volvemos a lo mismo, ya con lo que acabamos de ver. Si yo les pregunto, ¿para qué me sirve conocer a una persona la presión venosa central? Dicho de otra manera, esos son los valores normales, ¿no? Tú le mides la presión venosa central a una persona y la tiene de 18 centímetros de agua. Tú le mides la presión venosa a otra persona diferente y la tiene de 4 centímetros de agua. ¿Vale? Primero, ¿por qué esta persona que dijimos que es normal tiene esta presión? Segundo, ¿cuál puede ser la causa de que esta persona tenga la presión venosa central elevada? Tercero, ¿cuál puede ser la causa de que esta persona tenga la presión venosa central baja? Según con esta gráfica que acabamos de ver, tú te puedes mover en diferentes valores de presión venosa central. ¿Y de qué va a depender? Uno, del volumen de sangre que tenga esa persona, o sea, de su presión de llenado. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué no? Sí, de qué tan prendido esté esto, de qué tan potente esté esto de acá. ¿Sí están de acuerdo en eso? O sea, podemos poner ejemplos según moviéndonos en estas tres diferentes gráficas, ¿no? La azul era una persona normal, ¿no? La roja, ¿qué fue? Le inyecté más volumen. ¿La verde? Le quité volumen. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Sí están de acuerdo en esa situación? ¿Vale? Ahora, fíjense el siguiente detalle. Yo le puedo medir, digamos, este es un ejemplo, no es una hipotética. Le mido la presión venosa central a estas tres personas. Y las tres la tienen de 6 milímetros de mercurio. Estoy en este punto. ¿Pero qué notan de diferente ahí? Aquí tiene una presión de 6 milímetros de mercurio. ¿Por qué tiene una presión de esas características? Tiene un volumen más bajo, una presión de llenada más baja, pero un gasto cardíaco también menor. ¿Qué onda? Este es el ejemplo que se ha muy puesto como de normal. Esta de acá, ¿qué onda? Tiene un mayor volumen, pero también un gasto cardíaco. Ustedes se pueden dar cuenta que pueden tener la misma presión venosa central, pero en diferentes condiciones. ¿Vale? Entonces yo les pregunto, ¿por qué una persona podría tener la presión venosa central elevada? ¿Por qué dos cosas? Porque tiene aumentada el volumen del sistema circulatorio, ya utilizando la palabra que hemos utilizado, porque tiene aumentada la volemia o disminuida la potencia de esta bomba, ¿no? ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Por qué una persona podría tener la presión venosa central baja? Porque la potencia de esta es mayor. La volemia es menor. La volemia es menor. ¿Sí están de acuerdo en eso? Ahora vamos a poner un ejemplo de la vida real. Aquí tienen que empezar a recordar lo que vimos en las clases pasadas. Tienes a la persona A y la persona B. La persona A mides la presión arterial y tiene una presión arterial media. Vamos a tomar la presión arterial media para manejar una más un valor. ¿Vale? Tiene una presión arterial media de 50 milímetros de mercurio. Caso número 2.
tienes la presión arterial media de 50 milímetros de mercurio. ¿Sale? ¿Sí están de acuerdo con eso? La persona la persona A tiene una presión venosa central de 2 centímetros de agua. Persona B tiene una presión venosa central de 20 centímetros de agua. ¿Qué tiene la persona A y qué tiene la persona B? ¿Están de acuerdo que los dos, según las cifras que vimos como de referencia cuando vimos choque, las dos tienen la presión arterial media muy baja, ¿no? Ya están en presiones considerando un choque. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Pero vean, la presión venosa central es totalmente diferente. ¿Sale? ¿Qué le vas a hacer a esta persona y qué le vas a hacer a esta? Si le haces a esta lo que le tienes que hacer a esta se muere. Y viceversa. ¿Qué onda? Pues bueno, creo que en el caso A está un poco polémico, ¿no? El volumen de la bola está muy bajo. Ajá. Entonces, supongo que lo que se debe hacer es estabilizar el volumen sanguíneo en la primera persona. Y en la segunda no sé. Ok, ya es un gran avance. Fíjense, es que aquí es un claro ejemplo de cómo la bulimia es un parámetro totalmente diferente que el gasto cardíaco. Las dos tienen una presión arterial muy baja, ¿sí están de acuerdo en eso? ¿Por qué pueden tener la presión arterial muy baja? Porque tengan el volumen latido bajo, porque tengan la frecuencia cardíaca baja, porque tengan las resistencias vasculares periféricas bajas. ¿Vale? Pero ya de qué me habla esto de acá. ¿De qué dijimos que dependía de la presión venosa central? ¿De qué dependía la presión venosa central? De dos cosas, ¿no? De la potencia de esta bomba y de cuánto volumen está contenido ahí en sus vasos sanguíneos. ¿Por qué esta persona puede tener la presión venosa central baja? Porque su corazón esté funcionando muy bien, que está aumentando su gasto cardíaco, o que la bulimia esté baja. ¿Sale? ¿Y ese de ahí abajo? Que no esté funcionando el corazón, que la bulimia esté muy alta. ¿Sí están de acuerdo en eso? Pero ahora, ya con eso, ¿qué tienes y qué tienes de acá? ¿Cómo sabemos que como dice Iván, tiene un choque hipovolémico? Esta te dice que su bulimia está baja. ¿Cómo sabemos que no es la otra opción de que su corazón está funcionando a una potencia muy alta? Porque la presión arterial normal está en normal o elevada. ¿Y cómo está? Baja. Entonces la opción que te queda, ¿cuál es? Que su bulimia está disminuida. ¿Cómo tratas a esta persona? ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Qué onda con esta de acá? ¿Por qué su presión venosa central está muy alta? Porque está aumentando su volumen. ¿O? Pero tampoco podría ser disminuida su que también acaba de decir que entonces estaría normal la presión o estaría aumentada. A ver, bueno, analiza otra vez las cosas. ¿Por qué puede estar elevada esta? Porque aumenta la bulimia. Cuando aumenta la bulimia, No disminuye. ¿o disminuye? La potencia del corazón. Ahí disminuyó la potencia. ¿Cómo sabemos que está disminuida, digamos, si esa potencia del corazón? La potencia está baja. Esta persona, esta cifra es característico de un choque. ¿Sabemos que hay choque por esto, no? Cardiogénico. O sea, el corazón no puede funcionar. ¿Vale? Imagínense que una persona se imparte y que el ventrículo ya no se contraiga con la fuerza adecuada, que el volumen latido sea muy bajo. ¿Sale? ¿Sí se lo pueden imaginar? ¿Cómo va a tener la presión arterial? ¿Cómo va a tener la presión venosa central? Alta. ¿Cómo sabemos que es alta? ¿Qué pasa si lo apago yo? La va a tener alta, ¿sí están de acuerdo en eso? ¿Sale? O sea, esta es una clara relación en qué pasa si yo le bajo la potencia al corazón. ¿Sale? ¿Qué pasa si yo lo apago? Digamos que se iban a igualar, o sea, esta tenía que disminuir y esta tenía que aumentar.
sea, no se han igualado, pero están de acuerdo que esta disminuyó y esta aumentó. ¿Sale? Esto es algo característico que disminuyó la potencia con la que se está conteniendo ese ventrículo. Ahora, todo lo contrario. Llega una persona con hipertensión. Por una presión arterial, caso número 6, una presión arterial media de 150. ¿Vale? Su presión venosa central también está elevada. ¿Cuál puede ser la causa de esa hipertensión? Si hubiera aumentado el gasto cardíaco, ¿cómo tendríamos la presión venosa central? Disminuida. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Cuál es la otra opción? Las resistencias periféricas. Podría ser, pero esta no la encontraríamos alta. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Cuál dijimos que es una causa de que esto se eleve? Que tenga más volumen. ¿Sí están de acuerdo en eso? Sí. Tiene más volumen de sangre. ¿Qué va a pasar con su presión venosa central? Va a ser mayor. ¿Sale? ¿Qué pasa con la presión arterial? Va a ser mayor también, pero por causas diferentes. ¿Qué pasa si llenamos el ventrículo, aumenta el volumen latido, aumenta el cardíaco? ¿Dudas hasta aquí de para qué no sirve la presión venosa central? Yo tengo una duda. ¿En qué casos aumenta la bulimia? ¿En qué caso puede aumentar la bulimia? Por ejemplo, te canalizan una vena y te meten más solución salina de la que te deben meter. Esa puede ser una causa. ¿Sale? ¿Pero hay alguna causa patológica? Sí, hay dicho muchas causas patológicas. El tema que sigue, de hecho, no nos podemos quedar totalmente, dar un panorama al 100% de qué onda con la presión arterial, porque un órgano importantísimo en la regulación de la presión arterial es el riñón. ¿Sale? Pero fíjense, ¿cómo le hace el riñón la diferencia del corazón para regular la presión arterial? Maneja ya otro parámetro que no maneja el sistema cardiovascular, que precisamente ahí lo vuelve, pero aquí estaba, ¿no? El riñón, una función importante del riñón que tiene para regular la presión arterial precisamente es modificar la bulimia. Si una persona tiene la presión arterial alta, ¿qué da el riñón para bajar esa presión? Tira más volumen por la orina. ¿Sale? Disminuye la bulimia y disminuye la presión arterial. ¿Qué pasará a una persona que no funcione el riñón y ya no orina nada? ¿Qué le pasará a su bulimia? Aumenta. ¿Qué le pasará a su presión arterial? ¿Cómo tendrá la PVC? Elevada. Ese sería un ejemplo de una persona con hipertensión con hipervolemia. Y es muy común en los pacientes con insuficiencia renal. Las personas con insuficiencia renal tienen hipertensión y además tienen hipervolemia. Una persona que tiene hipertensión arterial, o sea, un familiar que tenga ustedes con hipertensión arterial, el riñón, ¿qué va a hacer para tratar de disminuir esa hipertensión arterial? Va a tirar más agua. Entonces, personas tienen hipertensión arterial, pero por otra cosa. Su bulimia va a estar normal, o puede que esté disminuida. ¿Vale? O sea, ¿qué nos va a servir? ¿Qué dato nos sirve para conocer la bulimia? No sé. Pero entonces al tirar más agua también se podría crear una hemoconcentración. Sí. Teóricamente sí. Si fuera algo así de que de un día para otro tiras 5 litros, ¿no? ¿Vale? Pero de hecho es algo que precisamente tenemos que analizar cuando damos reunión. Que el agua que se tira sí se tira del líquido extracelular, pero también tenemos mucha agua en extracelular en el ejercicio que únicamente va a ir a pasar al líquido extracelular. Es algo un poco más complejo, ¿no? Pero no necesariamente. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Para qué nos sirve esa presión venosa central? ¿Cuáles son los determinantes de la presión venosa central? Entonces, fíjense.
fíjense, si tomamos en cuenta que la presión venosa central está en relación, dijimos, con la potencia de esta bomba, ¿no? Si aumentas tú la potencia de esta bomba, la presión venosa central baja. Si disminuyes la potencia de esta bomba, la presión venosa central sube. ¿Y cuál es otro determinante? El volumen que tú tengas. La circulación, si tienes más volumen, tu presión venosa central aumenta. Si tienes más volumen, tu presión venosa central baja. ¿Sale? Ahora, ¿qué leyeron de los vasoreceptores de baja presión? ¿Dónde están los vasoreceptores de baja presión? Tenemos que especificar que son de baja presión porque tenemos otros vasoreceptores que son de alta presión pero que están en la aorta y que están en la carótida. Estos vasoreceptores de baja presión, ¿dónde están? En sitios de baja presión. ¿Cómo cuáles? Las aurículas principalmente. ¿Sale? También hay en ventrículos, también hay en venas. Pero vamos a quedarnos con que los vasoreceptores de baja presión se encuentran en las aurículas. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos que analizar lo siguiente. ¿Qué presión es la que van a censar los vasoreceptores de baja presión? Así como los vasoreceptores de alta presión estaban censando la presión arterial, ¿qué presión están censando los vasoreceptores de baja presión? La presión Esta. Si están en la aurícula, van a censar la presión que está en la aurícula. ¿Sí están de acuerdo en eso? Ahora, vamos a hacer un ejercicio aquí teórico de lo que ya hemos visto. Estímulo inicial. Por lo que ustedes quieran, a una persona se le sube la presión arterial. ¿Sale? ¿Qué es lo que va a ocurrir para que se normalice esa presión arterial? Ese digamos que es el paso final, ¿no? Ahorita en este ejercicio que vamos a hacer hasta nos va a subir de repaso. Quiero que me digas todo lo que ocurre así de manera secuencial para que este aumento inicial de la presión arterial pudiera tener como consecuencia pues que baje para que se normalice, ¿no? ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Qué pasa? Aumenta la estimulación simpática. Parasimpática. ¿Sí será? Para comer. Aquí, el estímulo, aquí chicos, el estímulo inicial es este. O sea, vamos a partir de aquí. ¿Por qué se elevó la presión arterial? Quién sabe, pero se elevó. ¿Qué es lo que va a pasar para que se compense esta elevación de la presión arterial y se normalice? ¿Por qué todo? Sí, todo. Bueno, primero van a estar los receptores de alta presión. Ok, entonces. Y cuando se eleve el volumen del vaso, de donde están los receptores, se van a activar unos canales sensibles a la deformación Ok, aumento de la actividad. ¿De qué? de los vasoreceptores. Se van a activar esos canales porque aumentó el volumen y se activaron por el movimiento y van a generar potenciales. Ok. Aquí está resumido lo que debo decir, Quique, ¿no? Dentro de la razón. Aumento de la presión arterial. ¿Quién va a censar ese aumento de la presión arterial? Los vasoreceptores que están en las arterias, los de alta presión. Aumenta la actividad de esas fibras aferentes. ¿Vale? Ok. Este aumento de la presión arterial lo censan los vasoreceptores de alta presión. ¿Cómo se manda la información? Al tubo raquídeo por el paro canal 9 y el paro canal 10. ¿Sale? ¿A dónde llega la información? Al tracto del vaso unitario. ¿Vale? Para que baje la presión, ¿cuál se tiene que aumentar su actividad y cuál disminuir? El sistema nervioso autónomo. Tiene que disminuir el simpático. Aumentar el parasimpático y disminuir. Entonces, esta información que se lleva, ¿qué es lo que tiene como efecto? Disminución de la actividad del área vasomotora, ¿se sabe eso? Sí. Y esto tiene como consecuencia disminución de la actividad del simpático, ¿no? Y por otro lado, aumento del núcleo motor dorsal del vago. Esto tiene como consecuencia aumento de la actividad parasimpática. ¿Sí están de acuerdo en eso? Ahora, ¿cómo el aumento de la actividad del parasimpático va a bajar la presión arterial? Que baja el volumen latido, baja la frecuencia cardíaca, baja la resistencia vasculares periféricas. Todo eso tiene como consecuencia bajar la presión. Si disminuye la actividad del simpático, se evita que aumente la frecuencia cardíaca, se evita que aumente el volumen latido, evita que aumente la resistencia vasculares periféricas. Pero tienen efectos contrarios. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Sí hasta aquí no hay ninguna duda? Muy seguro que no. Ok,
Entonces ahora sí, el aumento de la presión arterial trajo como consecuencia aumento del volumen latido, aumento de la frecuencia cardíaca, perdón, disminución del volumen latido, disminución de la frecuencia cardíaca y disminución. ¿Sí están de acuerdo en eso? Ahora, quiero que me digan algo parecido, pero con los receptores de baja presión. ¿Qué es lo que sensan? ¿Cuál va a ser el efecto que va a tener? ¿Censará la presión arterial? No, porque no salen las arterias. ¿Dónde dijimos que estaban? Entonces, ¿qué es lo que van a censar? La presión la van a censar. ¿Sí están de acuerdo en eso? Entonces, vamos a suponer ahora, ¿qué pasa si aumenta la presión de la base central? ¿Quién se encarga de censar eso? Para los receptores, pero ahora. Entonces, fíjense, esto ya lo pueden ustedes deducir con lo que acabamos de ver. Tengo mi presión aquí elevada. ¿Qué harían ustedes para bajar esta presión elevada? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué dos cosas pueden hacer para que esta baje? ¿Disminuir el volumen? ¿O aumentar la potencia? ¿Qué efecto tiene cuando aumenta la presión menos central? ¿Qué hacen los receptores de baja presión? Aumenta la frecuencia. Aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Sale? Ese reflejo, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo llamaron? ¿Cómo viene su libro? Bolo reflejo. ¿Cómo? A ver, deletrémoslo lo que dice. ¿Ve? ¿Ve? Este reflejo se describió en un laboratorio de hospital. Si ustedes preguntan qué cosa es este reflejo, ¿ustedes qué dicen? El aumento de la presión menos central. ¿Cuál es el efecto? Aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos que si tú le aumentas la potencia, ¿esto qué pasa con la presión menos central? Va a bajar. ¿Y de qué otra manera puedes bajar la presión menos central? Disminuyendo la potencia. Disminuir la potencia, ¿no? Si está aumentada la presión menos central, ¿cómo creen que estén las aurículas? Se van a distender más, ¿no? Esta distensión de las aurículas hace que se secrete una hormona que se llama péptido natriurético. Una de las aurículas que se llama auricular, ¿no? O sea, ¿qué les dice ese péptido? ¿Por qué se llama así? Es un péptido, bueno, es un péptido, es auricular que lo detectan las aurículas. ¿Por qué es natriurético? ¿Por qué? Tiene un efecto, aumenta la eliminación de sodio por la orina. Y en conjunto con el sodio, aumenta la eliminación de agua. ¿Qué va a pasar? Si tú estás tirando más sodio y más agua, ¿qué va a pasar con la presión menos central? Baja. Entonces, estos dos tienen como consecuencia que se normalice esa presión menos central. ¿Bien? ¿Sí tiene sentido o ya nos perdimos? ¿Por dónde se secreta el péptido natriurético? Perdón. ¿Pero cómo lo secreta? Por la distensión de las fibras musculares aumenta la secreción de péptido. Así o sea, las mismas fibras musculares son las que por la pura distensión. Porque al fin y al cabo la distensión de las aurículas, ¿por qué se produjo? Porque tienes un volumen aumentado, ¿no? Sí, un aumentado por tu sí tiene mucha coherencia, no tienes aumentada la presión central. ¿Por qué puede ser? Porque la potencia esté baja o porque tengas mucho volumen. ¿Cuál va a ser la respuesta? Aumentar la frecuencia cardíaca y que tú elimines ese volumen. Sí, no está tan difícil. Bueno, tendré que conocer las veces, vamos a meter sin rollo, pero igual tiene una referente, luego pues sí las necesitan, no solamente con el aumento del
de la aurícula. Ah, bueno, ese es otro mecanismo. Por el simple hecho de que se estrenan las aurículas, se estimula más el nodo sinusal y aumenta la frecuencia cardíaca. Fíjense, ¿cuál es el modo más fácil de evidenciar que sí pasa? Esto creo que ya lo habíamos hecho. Si ustedes se toman se sienten el pulso, ¿vale? Inspira profundamente y su frecuencia cardíaca aumenta. ¿Vale? Porque vamos a verlo de una manera muy básica. Aumentas el volumen de tu caja torácica. ¿Sale? Eso produce una disminución de la presión en la caja torácica, porque está aumentando el movimiento de la caja torácica. ¿Sí están de acuerdo en eso? Eso hace que haya un mayor flujo hacia adentro del tórax. ¿De dónde? De las venas sistémicas. Se llena más la aurícula derecha porque le está llegando más sangre. ¿Y qué pasa? Lo contrario, tú pujas o sacas el aire así con espiras. Vas a notar que tu frecuencia cardíaca baja. Si no, que no lo pueden hacer. Pero bueno, lo hacen en tu casa, ¿no? Pero sí, así pasa. Se debe precisamente a esto. Dudas hasta aquí, chicos. Ahora, esto, la presión media central, al fin y al cabo, es producto de qué tanta sangre está regresando por las venas sistémicas al corazón. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sale? Entonces ya nosotros analizamos un parámetro que nos sirve para saber más o menos cómo anda ese regreso de sangre hacia el corazón. ¿Sale? ¿Qué nos falta analizar? Bueno, nos falta analizar las características de las venas. Y para esto vamos a poner un ejemplo que les dije que ustedes investigaran. ¿Por qué si te paras de golpe te sientes mareado? Eso va a resultar de alta presión, el simpático tiene un efecto directo sobre la esto lo podemos verlo todo así porque nos falta que creo que es un importante Vamos a ver cómo se vuelve la presión de la alta presión. A ver, chicos, ¿por qué si te paras sientes mareado? ¿A nadie le han preguntado eso? Así como dicen, a tú, mijito, que estás en medicina, ¿por qué te sientes mareado? Entonces su mamá, su abuelita les pregunta eso, ¿qué les diría? A mi hermano una vez se lo habían explicado porque es muy alto y normalmente cuando se paraba rápido se mareaba muy feo y le habían explicado que según como el corazón, como usted nos había dicho que el corazón tiene que bombear sangre con más fuerza porque para que llegue a la cabeza va contra la gravedad. Cuando está uno sentado o acostado el corazón como que ya se acostumbró a bombear la sangre a cierta fuerza, entonces al pararse de golpe tiene que, como que cambia mucho la presión para que pueda poder bombear la sangre otra vez a la cabeza y que por eso se mareaba. Ok, eso tiene sentido, pero fíjense aquí donde están las fallas. Primera, cuando está parado y después de un tiempo, no se siente mareado. ¿No eso qué implica? Que su corazón, sin ningún problema, manda la sangre a la cabeza, ¿no? Segunda, no creció así 1 metro de la noche a la mañana. O sea, ¿te acuerdas? Su sistema cardiovascular está adaptado a la altura. ¿Vale? Podemos partir de eso. O sea, el humano evolucionó en millones de años. O sea, el humano no mediría lo que mide si no estuviera su cuerpo diseñado para esa altura. ¿Sí están de acuerdo en eso? Sí están de acuerdo totalmente en eso, no tienen mucha coherencia. Si por alguna
cosa rara, un humano mide de 5 metros, ahí sí, igual sí les puedo creer, no, a lo mejor sí les trabajo su corazón bombearlo. Pero es una cosa exagerada. ¿Cuánto mide tu hermano? 86. Sí, o sea, hay personas que miden 2 metros de basquetbol, ¿no? ¿Vale? Y cuando está parado, no tiene problema su corazón para mandarle sangre a la cabeza. Te creería si siempre tuviera que estar acostado y así caminar, ¿no? Ok, ahora, otra cosa. Tú te acuestas, estás acostado media hora, tu corazón se acostumbrará ya a bombear a tal presión por media hora estar acostado. O sea, cambiaría algo drásticamente la actividad del corazón. ¿Qué opinan ustedes? A ver, ¿quién hay otra cosa? Tiene sentido, ¿eh? Porque aquí estamos analizando que si estás más alto, o sea, es una consecuencia de que el corazón tiene que bombear la sangre en contra de la gravedad, ¿no? ¿Vale? Y algo tiene que ver la gravedad, si cuando estás acostado no tienes problemas, cuando estás parado te sientes mareado, ¿no? Algo tiene que cambiar ahí, que cambiar bueno, tu posición, ¿sí? Respecto a la gravedad. Pero a ver, ¿qué más pueden decir? ¿Quién más dice otra cosa? Si así les pregunto, oye, ¿por qué te mareas que paras así de golpe? ¿Tú qué me dices? Nada, todavía no lo veo. Yo había leído que era por la propiedad en cuanto de las venas de contener ciertas cantidades de líquido. Entonces yo supongo que cuando estás acostado, pues las venas llevan esa cierta cantidad. Y cuando estás parado, pues al final de cuentas sigues teniendo la misma cantidad. O sea, no cambia por el simple hecho de que te pares tan rápido. O sea, ¿no sería eso? Sí tiene algo que ver con la característica que tienen las paredes de las venas. Pero bueno, después ya te parece la explicación, pero sí tiene algunos esquemas de venas aparte, ¿no? Sí tiene que ver con las venas, y se acuerdan que vimos que las venas, a pesar de que manejan mucho volumen de sangre, su presión es muy baja. Y creo que la explicación que dimos, que tiene una complianza muy alta. ¿Eso qué quiere decir? Que puede acumular mucho volumen a bajas presiones. ¿Sí están de acuerdo en eso? Y lo podemos mencionar de otra manera para darnos una idea también de por qué ocurre esto. Puede modificar su volumen sin que modifique tanto su presión. ¿Sí están de acuerdo en eso? Ahora, esto de que las venas tienen alta complianza tiene sus pros y sus contras. Precisamente una de esas contras es que si tú te paras te sientes mareado. No te van a ver por qué. ¿Cuál dijimos que es? ¿Cuál creen que sea una ventaja de que las venas tengan una alta complianza? ¿Se acuerdan de la imagen que pusimos aquí? Una también se lo dejé investigar. ¿Qué porcentaje de la sangre que está en la circulación sistémica está en las arterias? ¿13 era? ¿Sí era 13? 13%. ¿Y en las venas? ¿Sí era tanta la diferencia? ¿No nada más eran 3 veces más? Bueno, lo investigan. Lo investigan. Aquí lo único que nos interesa, ¿qué es? Que en las venas hay mucha sangre, en las arterias hay muy poca sangre. ¿Sí están de acuerdo en esto? Ahora, por las características de las arterias y porque están detrás de un sitio de alta resistencia que son las arteriolas, tienen una alta presión. ¿Vale? Las venas, por las características de las venas que tienen una alta confianza, una alta distensibilidad y están posteriores a un sitio de alta resistencia, tienen una baja presión. ¿Vale? Ahora, no sé si ustedes leyeron. Y bueno, también a lo mejor es algo que ya están haciendo mucho tiempo. Yo les pregunto, ¿cuál es una función de las venas? ¿Qué me dicen? Bueno, aparte de que por ahí regresa, pero también por regresa. O sea, en vez de arterias de venas, podrías tener arterias. O un tubo ahí de PVC también lo podría regresar. Pero ¿cuál es la función de las arterias? Reservorio. Ah, por ahí, ajá, luego tienen, sí, hay esa idea como arraigada, ¿no? De que sirven como de reservorio de la sangre. ¿Eso qué significa? Sí. Que van a contener más sangre dentro de ellos. Tú vas a donar sangre, te quitan medio litro de sangre, al ratito te paras y como si nada. ¿Por qué? Porque había más sangre. Bueno, tenía sangre extra. ¿A qué se refiere con que tenía sangre extra? Vamos a ver de manera súper exagerada. Pues bueno, tengo entendido que el vaso, una de sus funciones es almacenar sangre. Ok, reservorio, almacén, reserva. Ok, pero ¿de qué manera almacena la sangre? O sea, el ejemplo que yo les pongo, vas a donar sangre, te quitan medio litro de sangre, luego te paras y como si nada. ¿Por qué? Te quitaron medio litro de sangre.
Porque los vasos tenían. Y chequen esto, ¿cuánta sangre tendrán las arterias ya en volumen? ¿Medio litro? Si no es que está menos, ¿no? Si te quitaran toda la sangre de las arterias, imagínate que ese medio litro que te están quitando cuando vas a donar sangre te lo quitan de las arterias. Te mueres, tu presión se va a cero. Pero ¿por qué luego te paras y como si nada? Ojo aquí. Sí te la quitan directamente de la vena, pero o sea, no nos estamos refiriendo a ese significado. Una función importante de que las venas tengan una alta confianza, de que puedan modificar su volumen, de que se modifique su presión, es que te pueden quitar a ti un volumen de sangre de las venas y la presión no se va a modificar. O te pueden meter medio litro de sangre a las venas y la presión no se va a modificar. Por eso es que se le conocen como que es reserva de sangre. ¿Vale? ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Sí seguros que sí? Fíjense, vamos a verlo ya de una manera como más específica. Las venas también tienen músculo liso. Y el músculo liso de las venas también tiene una importante inervación simpática. ¿Qué efecto tendrá la activación del simpático sobre las venas? ¿Qué creen que le haga? Va a contraer el músculo liso de las venas, ¿sí están de acuerdo en eso? ¿Qué efecto va a tener? Vamos a exagerar así, ¿sí se alcanza a ver eso? El corazón, la circulación sistémica, que tiene que ser esto, ¿no? Las arterias y las venas. ¿Sale? Ahora, para que se mantenga el gasto cardíaco y se mantenga la presión arterial, ya vimos que tiene que regresar una adecuada cantidad de sangre para que se le viene ventrículo, bla, bla, bla. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Okay? Tú vas a donar sangre, te quitan medio litro de sangre. Si te lo quitaran de aquí, ¿qué onda? La presión se va a cero, ¿no? Están vaciando el sistema arterial. Pero ¿qué pasa si te lo quitan de acá? Si quitan medio litro de sangre, ¿por qué después te paras como si nada? Aumenta la actividad del simpático, ¿vale? Se contrae el músculo liso de estas venas y así como si fuera parte de las dientes que vienen casi. Se contrae esto y ya es como si no hubiera perdido nada. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Sí seguros que sí? Ahora, ¿por qué se activó el simpático? Porque de manera momentánea, si a ti te están quitando medio litro de sangre, sí va a llegar menos sangre al corazón. Están quitando medio litro de sangre. Se llena menos, el volumen latido disminuye, el gasto cardíaco disminuye, la presión arterial disminuye, los enzan los factores de alta presión, que bajó la presión arterial, se activa el simpático. ¿Qué hace el simpático para aumentar la presión arterial? Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el volumen latido, aumenta las resistencias vasculares periféricas y hace que se contraigan las venas para que se apachurren las venas y manden más sangre para acá. Este fue el último paso que nos faltó ver de cómo el simpático aumenta la presión arterial. Pero tiene mucho sentido, ¿no? Lo contrario, ¿qué pasa si te meten medio litro de sangre? ¿Te aumentará la presión arterial así bien cañón? No, porque por la alta confianza de las venas puede almacenar más sangre sin que se modifique la presión. Entonces por eso se le conoce como reserva de sangre. ¿Sale? Porque digamos que en las venas se está almacenando una gran cantidad de sangre a una presión muy baja. ¿Por qué? Porque las venas tienen una confianza muy elevada. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Qué pasa si en vez de venas tuviéramos arterias? ¿Qué pasaría si tuviéramos arterias en vez de venas? Vamos a suponer que estás normal y tu presión arterial está normal. ¿Sale? Pero ¿qué pasa si te meten más sangre? Esto, como su confianza no es tan elevada, digamos que no tiene dónde guardarlo. Entonces esa sangre viene para acá y aumentará tu presión arterial muy cañón. Todo lo contrario, ¿qué pasa si pierdes medio litro de sangre? No hay forma de compensar esa pérdida de sangre y tu presión arterial bajaría mucho.
¿Sale? ¿Sí están de acuerdo en eso? O sea, la importancia de que haya una alta confianza en las venas. ¿Vale? Ahora, ¿cuál será un efecto negativo, si lo quieren ver así, de la alta confianza de las venas? O sea, el precio que tenemos que pagar para poder almacenar esa sangre por la alta confianza de las venas. De que si te paras, te mareas. Ese es el efecto, digamos, el precio que tienes que pagar por esto. ¿Por qué pasa eso? Si en vez de venas tuviéramos arterias, tú te podrías parar y no te marearías. No hay ningún problema. ¿Por qué pasa eso? Se queda sangre en las venas y entonces no disminuye la volemia, entonces para que haya el retorno venoso no va a alcanzar al cerebro y empiezas a marear. Bueno, el retorno venoso regresa al Bueno, corazón. no, ajá, sí, bueno, estoy directamente. pensando. Sí, por ahí van, ¿eh? Todavía no llegan. ¿Cómo es que si tú te paras te mareas? O sea, ¿te mareas por qué? Porque no te está llegando sangre adecuadamente al cerebro. Si te pudiera medir la presión arterial en ese preciso momento, ¿cómo la tendrías? Baja. ¿Vale? Pero después de un ratito ya estás bien otra vez. Y te viene la presión arterial como la tienes, normal, como la tienes cuando estabas acostado. ¿Vale? ¿Qué pasó ahí? ¿1 10? Fíjense, vamos a utilizar un modelo que nos gusta llamarlo como modelo del globo ese de feria, ¿vale? Con la que hacen los perritos, los payasos, esos globos pero alargados. ¿Vale? Sí los conocen, ¿no? Sí. Sí pueden imaginar un globo de esos. Como que hacen los perritos de feria, ¿no? Imagínense que llenas tú ese globo, lo llenas de agua, ¿vale? Y lo tienes como si fuera una salchicha aquí en la mesa. ¿Sí se lo pueden imaginar así? Sí. ¿Qué pasa si tú lo paras así de golpe? Ajá, o sea, tú tienes el globo lleno de agua, pero es con una salchicha aquí. Tú haces esto así. Tú paras eso y está lleno de agua y pasa esto. ¿Sí pasa? ¿Sí pueden imaginar qué pasa eso? Sí. ¿Sí decimos que sí? ¿Por qué pasó eso? Bueno, por la gravedad y porque esto se extiende muy fácilmente. Podemos ver como que tiene una alta confianza. Si tú en vez de tener un globo lo tuvieras en un recipiente rígido, tú lo paras y ¿qué pasa? Nada, el líquido se queda distribuido en toda la longitud de ese tubo. ¿Qué tiene que ver esto con lo que vamos a mencionar? La alta confianza de las venas, ¿qué repercusión tiene cuando tú te paras de golpe? O sea, digamos que eso te pasa a ti. ¿Sale? La alta confianza de las venas, por efecto de la gravedad, hace que tu sangre, digamos que se venga para acá. ¿Sale? Si tu sangre se tiende a caerse, si lo quieren ver así, acumularse en las zonas de Krebs por la gravedad, ya no va a regresar sangre al corazón. ¿Sale? O sea, tú te paraste y se te imaginó para la sangre aquí. Ya no regresa sangre al corazón, disminuye el retorno venoso. ¿Qué va a pasar con la presión arterial? Va a disminuir. ¿Sale? O sea, esto lo estamos viendo de manera exagerada. ¿Qué va a pasar? Tú te vas a sentir mareado. ¿Por qué un momento después ya te sientes bien otra vez? Se acumuló la sangre aquí, si lo quieren ver así por la alta confianza de las venas, llega menos sangre al corazón, ¿vale? Disminuye el retorno venoso, disminuye la precarga, disminuye el cardíaco, disminuye la presión arterial. ¿Quién es eso? Para los sectores de alta presión, manda la señal al centro regulador cardiovascular, aumenta el tono simpático. ¿Qué va a hacer el tono simpático? Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta las redes vasculares periféricas y imagínate que tu globo lo apachurras tú de abajo. ¿Qué pasa? Tú lo apachurras de abajo y esta agua se viene para arriba otra vez. ¿Sí se lo pueden imaginar así? Y ya se normaliza la presión arterial otra vez y ya, presión arterial ya queda como si tienes control.
Si no pueden hacer eso, que cuando se paren y necesitan manera, tómense la frecuencia cardíaca, la van a tener idea. Un mecanismo de presión de que bajó la presión arterial por una disminución del retorno venoso. Entonces yo les digo, ¿qué le es el simpático a las venas? ¿Qué me pueden decir así en pocas palabras? En 3 palabras. ¿Qué le es el simpático a las venas? Disminuye su confianza. Se da cuenta que es lo mismo que pasó cuando vas a donar sangre, ¿no? Quitar bien el litro que digamos que está saliendo, si lo quieren decir, de las venas, para contrarrestar esa disminución del volumen, simplemente disminuye la cantidad de las venas para que ingrese más sangre al corazón. Ya que nos falta analizar nada más de venas, ¿qué quedamos? Yo le hago así a mi chafa, no nada más para no dejar, pero ¿qué efectos tienen los músculos de las extremidades inferiores? ¿Qué efecto tienen los músculos de las extremidades inferiores sobre el retorno venoso? O sea, si tú te paras de golpe y te sientes mareado, ¿qué puedes hacer? Te pones a caminar y se te va a quitar más rápido que si te quedas así como. Sí, así como, o sea, al fin y al cabo las venas profundas van metidas en los músculos de las extremidades inferiores. Si tú te pones a caminar, eso le llaman como que las ordeñas, o sea, empiezas a decir así. Y por las válvulas que tienen las venas, cuando tú aprietes una vena, el flujo nada más va a ir hacia arriba, ¿no? ¿Sí están de acuerdo en eso? O sea, los músculos, la contracción de los músculos de las extremidades inferiores favorece el retorno venoso, siempre y cuando las válvulas estén funcionando. Claro que es lógico pensar qué pasaría si no funcionan las válvulas de las venas, ¿no? Ya disminuye, va a disminuir la eficacia de este mecanismo de ordeñamiento, ¿no? Sí están de acuerdo en eso. Entonces se paran y se manejan, nada más se ponen a caminar. ¿Dudas, chicos? Por ejemplo, cuando uno está haciendo, no sé, ejercicio continuo, no sé, caminando, corriendo, en un maratón, pongamos, ¿no? Uno está corriendo, dicen que es malo que te detengas inmediatamente. Eso tiene que ver con la... Bueno, también es otro fenómeno que ocurre, ¿no? Que cuando vas corriendo y te detienes, súbitamente te mareas también. Entonces tienes que ir bajándole y luego ya vas caminando y luego ya te detienes, ¿no? Sí, es algo muy parecido. Cuando tú estás corriendo, aumenta el requerimiento de oxígeno del músculo esquelético. Tiene que aumentar el gasto cardíaco para satisfacer la necesidad del músculo esquelético. ¿Cómo aumenta el gasto cardíaco? Tiene que aumentar la frecuencia, tiene que aumentar el volumen latido, tiene que aumentar. Pero ojo aquí, fíjense el detalle aquí. Cuando tú te pones a hacer ejercicio, ocurre todo lo contrario. ¿Se acuerdan que ya hemos platicado de eso? Cuando tú pones ejercicio, disminuyen las resistencias vasculares periféricas, porque hay una dilatación de las arteriolas que llegan al músculo esquelético. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Entonces, presión arterial, vimos esto, ¿no? Tú te pones a hacer ejercicio, estas bajan porque hay una dilatación para que se riegue mejor el músculo esquelético. ¿Vale? Pero para que no baje la presión arterial, aumenta el volumen latido y aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Cómo aumenta la frecuencia cardíaca? Bueno, hay una estimulación simpática, no sinusal, aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Cómo aumenta el volumen latido? El simpático tiene un efecto directo sobre la contractilidad del ventrículo, aumenta la contractilidad. Y también aumenta la precarga, aquí ya podemos meter otro factor. ¿Cómo aumenta la precarga? Para que aumente el gasto cardíaco y la presión arterial, cuando te pones a hacer ejercicio. La estimulación del simpático disminuye la confianza de las venas y aumenta el regreso de sangre al corazón. Se llena más el ventrículo, aumenta la precarga, aumenta el volumen latido, aumenta la presión arterial. ¿Vale? Y otra cosa aquí, si tú estás corriendo, también ese aumento del gasto cardíaco y de la presión arterial también se está manteniendo gracias a qué? A que se ve favorecido ese regreso de sangre por la contracción de los músculos de las extremidades inferiores. ¿Sale? Si tú te paras de golpe, pierdes ese componente que te está manteniendo la presión arterial normal. ¿Vale? Claro que si no te desmayas después de un rato otra vez ya te alivianas, ¿no? ¿Vale? Pero empiezas a sudar
pones pálido, también tu frecuencia cardíaca, todo por efecto de la activación del simpático. ¿Sí? ¿Sí estás de acuerdo con eso? Sí. ¿Dudas, chicos? ¿No? ¿Nada seguros? ¿Dudas de cardio? Ok, damos por terminado cardio. Bueno, no como tal, porque vamos a después ver la regulación de la presión arterial cuando ya metiendo el riñón. De hecho, o damos por terminadas las clases de cardio, pero cuando vamos a morir vamos a seguir mencionando todo esto. Si tienen dudas de esta, no se van a perder también, ¿no? Un poco complicado esto. ¿Dudas? No hemos visto muchas cosas por las que te desmayes, pero todavía no vemos lo más común. No te nadie me preguntó tampoco. Por una actividad aumentada del vago. Porque una persona si tiene una presión muy fuerte se desmaya. Sí, sí. O sea, les preguntan a ustedes qué dicen. Ahí dicen de la impresión. ¿Saben qué es lo peor que pueden hacer cuando están corriendo? Pararse a hacer del baño. ¿Qué es lo que pueden hacer? Les digo por experiencia. Es que antes mi casa estaba así como en el Estado de México. Bueno, ¿qué con esto? O sea, había un tramo que no había transporte público. Y si quería llegar a mi casa en transporte público tenía que dar una mega vuelta. Entonces lo que hacía mejor es que me bajaba y me iba corriendo. Pero era un tramo como de 2 kilómetros que no había transporte, pero corriendo lo hacía en 15 minutos, ¿no? Pero luego pasaba que me andaba del baño, entonces corría todavía más rápido para llegar a mi casa. Pero, y de hecho me pasó 2 veces. Aparte de que no tienes que parar así de golpe porque ya vi cuánto tiempo puedes desmayar. Llegué así, corriendo, me paré de golpe y mientras estaba haciendo el baño de repente me sentí raro y me desperté así, Bueno, aquí la explicación es una explicación múltiple, ¿no? Una, no te debes de parar de golpe mientras estás corriendo, y hay un por qué, porque disminuye el regreso de sangre, ¿no? Ese componente de la de y la estimulación vagal, ¿sale? Y de que ya vimos que el vago tiene un efecto de disminuir la presión arterial, ¿no? ¿Vale? Entonces cualquier estímulo vagal pues, va a hacer que te baje todavía más la presión arterial. Igual cuando una persona tiene se asusta mucho, tiene una impresión muy fuerte, ¿por qué se desmaya? Parece que es un componente primitivo que tenemos así desde nuestros antepasados, como prosimios, no sé. De los animales que se hacen muertos cuando... O sea, al fin y al cabo puede ser algo parecido, ¿no? No sé ustedes qué piensan. ¿Qué otro objetivo podría tener que cuando una impresión muy fuerte te desmaye? No es como para hacerte muerto, ¿no? ¿Sí, no? ¿O se puede encontrar otra cosa? Bueno, si ustedes van por el bosque y llega un oso, o sea, igual la impresión se desmaya, ¿no? Y ahora tú puedes pensar que el oso ya no te va a comer porque... ¿Y qué creen? Pero no, es que si ustedes se ponen a pensar de la siguiente manera, al fin y al cabo, sí tiene una importancia de que los animales se coman lo que se mueve y no se comen lo que está muerto, ¿no? Porque a lo mejor se comen carne que ya está en proceso de putrefacción, ¿no? Entonces los animales se comen solo lo que acaban de matar. Entonces si ya estás todo tirado, igual no te pelan, ¿no? Igual no. Pero está súper comprobado que hay animales que sí les consumen eso. Pero bueno, también es un aumento de la actividad del vago. Y después se llama síncope vagal. De hecho, luego hay unas así como depravados que
hay técnicas supuestamente para bajar a una persona la presión arterial o la frecuencia cardíaca cuando no tienes nada más a la mano, que precisamente se llaman maniobras vagales. Que lo que puedes hacer es apretarle los ojos, masaje ocular en las carótidas, precisamente para estimular los receptores de alta presión, o distenderle cualquier víscera, como ustedes se lo puedan imaginar. Sí, es en serio. De hecho, si ustedes lo ven en los libros de semiología, dicen así que cuando una persona tiene taquicardia, tú para bajarle esa taquicardia, le haces lo que se llama maniobras vagales. ¿Vale? Entonces simplemente lo que haces es aumentar la actividad del vago para que baje la presión, la frecuencia cardíaca y por lo tanto la presión arterial. ¿Sale? Entonces el masaje ocular, el masaje de los vasoreceptores de alta presión en las carótidas aumenta la actividad del vago. La distensión de las vísceras también aumenta la actividad del vago. ¿Sale? Entonces, como la que tienes toda la mano, el tacto vaginal, el tacto rectal, produce reflejos vagales, aumenta la actividad del vago y disminuye la frecuencia cardíaca. Las náuseas también. De hecho, eso pasa algo mucho así como anécdotas que cuentan así que está en una peda y luego se empieza una taquicardia bien cañona, de que dicen nada y ya luego se dicen unas maniobras vagales. Como el pretexto que ponen. Bueno, duda, chicos. Entonces, ¿te dan riñón? Íbamos a ver riñón, ¿no? Entonces, vamos a ver con concepto. Es un concepto que tienen que tener muy claro y tienen que tener muy claro cuando lleguen a trabajar. Si yo les pregunto, ¿qué hace el riñón? ¿Cuál es la función del riñón? ¿Ustedes qué me dirían? Fíjense, aquí, sí, esperaba que me dijeran eso, porque es algo que tenemos también como desde la secundaria, ¿no? La primaria, que el riñón sirve como para filtrar la sangre. Pero fíjense, aquí cuál es una diferencia muy importante. El riñón sí realiza un proceso que se conoce como filtración, pero no es la filtración como la que nos podríamos imaginar. Como por ejemplo un filtro de agua, que tú conectas el filtro de agua a la llave y se queda con toda la suciedad, así, y saca el agua limpia, ¿no? Pero si el riñón hiciera eso, ¿qué pasaría? Filtra la sangre, el riñón se queda con todo lo que no debe y por la orina tienes pura agua limpia, ¿no? Eso pasará. Sí realiza el proceso de filtración del riñón, pero realiza de una manera diferente a como lo imaginamos, ¿sale? De hecho, en lo que realiza el riñón, si ustedes les preguntan qué realiza el riñón, bueno, el riñón tiene muchas funciones, tiene hasta funciones endócrinas, ¿sabes? Por ejemplo, ¿vale? Ustedes les dicen, ¿para qué sirve el riñón? Para el equilibrio electrolítico, ¿no? ¿Qué tanta agua, qué tanto electrolitos tienes en el cuerpo? Para el equilibrio ácido-base, para regular el pH del organismo, para regulación de la presión arterial. ¿Sale? Sí, supongo que si leyeron algo del riñón o si se acuerdan, esas son como las funciones que te dicen del riñón. Te dicen regulación, ¿qué? ¿Sale? Luego te dicen el equilibrio ácido-base, ¿no? Regulación. Y bueno, vamos a poner una cosa aquí aparte porque, o sea, sí son células que se encuentran en el riñón, pero no es como tal la función que ahorita nos interesa del riñón, que es la secreción de eritropoyetina, ¿no? O sea, que estimula la producción de eritrocitos. Esa la vamos a poner aparte porque, o sea, sí lo hace el riñón, pero no nos va a interesar ahorita estas clases de riñón. La que nos
interesa, las funciones que dicen que nos interesa son estas de aquí. O sea, regula qué tanta agua tienes en tu cuerpo. Regula qué tantos solutos tienes en tu cuerpo. Regula la cantidad de ácidos y de bases que tienes en tu cuerpo. Bueno, una consecuencia de que regule qué tanta agua tienes en el cuerpo, pues es la volemia y por lo tanto presión arterial. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Pero qué creen? Estos tres procesos que realiza el riñón, que son funciones importantísimas del riñón, yo lo puedo mencionar con una sola palabra. Si a mí me preguntan qué hace el riñón, en vez de decir todo esto, hay una función que precisamente es el riñón, por lo cual logra todo esto. ¿Qué me dirían? ¿Filtración? Glomero. Hay algo que se conoce como de hecho, sí he tratado de pensar cuál será la mejor respuesta a esa pregunta de qué es el riñón, y no se me ocurre otra que aclarar la sangre, el aclaramiento del plasma, o lo pueden usar como depuración también, que son sinónimos. Ustedes pueden decir depuración, pueden decir aclaramiento, están haciendo sinónimos. O sea, con esto voy a que si les pregunto qué es el aclaramiento, no me digan depuración, porque están haciendo lo mismo. ¿Vale? Por medio de aclarar el plasma, el riñón regula todo esto. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos que tener un concepto muy claro de a qué se refiere el aclaramiento. Cuando ustedes escuchan aclaramiento o leen aclaramiento en algún libro y no les especifica nada más, están hablando de aclaramiento de solutos. Pero ojo aquí, esto es solo si no les especifica nada más, porque vamos a ver después que también hay algo que se llama aclaramiento de agua. ¿Vale? Pero ahorita nos vamos a quedar con este concepto de agua. ¿Alguien leyó algo de esto? ¿Qué es el efecto de aclaramiento? ¿No nadie? Para mañana estudian ese aclaramiento. ¿Vale? Ese aclaramiento y los tres procesos precisamente que realiza el riñón para producir esto que es aclaramiento, que es filtración, reabsorción. ¿Cómo se llama reabsorción? ¿Con C? Sí. ¿Y secreción? ¿Secreción también va con C? Sí. O sea, miren, que esos tres procesos, la filtración, la reabsorción y la secreción, el riñón realiza lo que se llama aclaramiento. Entonces, para mañana necesito que me traigan estudiado. Bueno, sí estudiado, porque luego les pregunto, ¿estudiaron? Me dicen que nada más lo leí, ¿no? No sé a qué se refiere eso, pero bueno. ¿Qué es aclaramiento? ¿Vale? ¿Y a qué se refieren estos tres procesos por los cuales se realiza el aclaramiento? Filtración, secreción. ¿Vale? Esto que me traigan, ¿qué es flujo plasmático renal? Tasa de filtración molecular. Tasa de filtración molecular. Una vez que tengan claro qué es el aclaramiento o la depuración, esto que investiguen qué es la depuración de creatinina y para qué sirve. Supongo que sí lo han escuchado en datos de laboratorio, ¿no? Tiene una depuración de creatinina de 125 mililitros por minuto. ¿A qué se refiere eso de depuración de creatinina?
¿Y para qué me sirve conocer de una persona cuál es su depuración intrauterina? Ah, ¿cómo se calcula? O sea que quiero que me traigan eso de cómo se calcula. Digo, quiero yo conocer los valores de depuración de creatinina, ¿vale? ¿Qué me mandan a hacer el laboratorio y cómo lo calculan? ¿Vale? Sí, o sea, no es que me traigan nada más la fórmula que no tengo entendido. No quiero que me digan ya en la vida real cómo le calculan la depuración de creatinina a una persona. ¿Qué estudios se tiene que hacer? ¿Cómo se recolecta la orina? ¿Okay? Y vamos a empezar con este proceso de aquí. Pues vamos a hablar de los tres en general, esto que tengan claro a qué se refiere cada uno, y luego ya vamos a dar especificaciones del proceso de filtración. ¿Sale? Entonces, para eso necesito que me traigan qué se refiere. Cuando tuvimos microcirculación y las fuerzas de Starling, bueno, el glomérulo es microcirculación, pero de riñón. ¿Sale? ¿Cuáles son las fuerzas de Starling en el glomérulo? ¿Se acuerdan que cuando sumábamos las fuerzas de Starling nos daba algo que se llama presión neta de filtrado? Bueno, ¿cuál es la presión neta de filtrado en el glomérulo? Y vamos a empezar. Supuestamente lo que tenía que traer para hoy era la anatomía y la histología, ¿no? O sea que se le llama implícito, también lo tienen que traer para hoy. Todo lo que les acabo de decir, y en vez de ver segmento por segmento, o sea, ver que esto es el túbulo proximal, esto es el enlace de genes, esto es el, vamos a ver mejor procesos por separados a lo largo de toda la nefrona. Vamos a empezar con el riñón. Analiza precisamente esos tres procesos del sodio. ¿Vale? Del sodio. O sea, ¿qué le pasa al sodio del túbulo? ¿Qué le pasa al sodio del glomérulo? ¿Qué le pasa al sodio del túbulo proximal? ¿Qué le pasa al SAG? ¿Qué le pasa en el túbulo intestinal? ¿Qué le pasa al sodio a lo largo de toda la nefrona? Nos queda martes, miércoles, jueves, viernes, martes y miércoles, ¿no? Sí, es jueves, ¿no? Nos quedan 6 clases. En 6 clases tenemos que ver todo el riñón. ¿Va a ser una tarea imposible? Sí. Mañana tiene laboratorio. ¿No tiene práctica programada? ¿Vale? Entonces, ya depende de ustedes qué tanto avancemos en esas 6 clases.